Bien, el tema de nuestra tesis es evaluación ex post del programa de vivienda rural, mejoramiento de la vivienda rural en comunidades campesinas de Conde Biluyo, Yurisaya, Collana, distrito de Langui, provincia de Canas, región Cusco. Bien, de acuerdo a lo del tema con referente a la parte de desarrollo e identificar también qué problemas se ve con el tema económico y social de esa zona. Bueno, en la parte de introducción ponemos la introducción de cómo se desarrolló este programa, cuál fue el piloto, fue en Tacna en el 2014 y luego se hizo un desarrollo porque nació como una política, no fue por una identificación de un problema social netamente. No, de por sí era como decir en la zona sur y en la parte selva se ve que hay problemas con el tema de los cambios climáticos extremos, entonces vamos a darle una solución a ello y comenzaron con el tema del programa de vivienda rural. Este programa lo que hacía es hacer habitaciones o casas dormitorio en estas zonas para poder crear un mejor ambiente dentro bueno, uno, para bajar el tema de enfermedades por el tema como cambios climáticos, porque esto es en Puno y en Cusco, en las zonas altas, a 3.000 metros, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando toca la época de invierno es muy fuerte el frío y mueren animales, las personas también sufren enfermedades tipo pulmonares y es muy afectado sobre ello, ¿no? Entonces se creó esta política para generar una vivienda habitación. Comenzaron con la vivienda habitación porque ellos en sí, en su alrededor, ellos no es que tengan una casa y que en la casa tengan espacio, sino que las casas en sí están divididas como en dormitorios, ¿no? Uno es para la cocina, otro dormitorio para donde dormir, otro para que guarden sus cosas y así. Entonces lo que hizo este programa se hizo en Langui, en Cusco. Seleccionamos este sitio porque el programa es muy grande. Específicamente nos fuimos al tema de Cusco en Langui, en el cual están estas casitas y la especialidad de esta casita es de que tienen un piso de madera, lo cual para ellos económicamente no es factible. A pesar de que también utilizan el adobe para construir las casas porque es el material constructivo de la zona, es que este adobe ya era tecnificado, tenía unas medidas ya de acuerdo ya técnicas de construcción para que sean sismo resistentes, y a la vez también el techo, a pesar que se seguía la costumbre de las dos aguas, es que este techo de dos aguas tenía lo que es el tecnopor y encima tenía un triple A, lo cual ayudaba a que esta habitación sea más caliente, y las ventanas también eran más pequeñas, ¿no? Las puertas también daban evitaban el filtro del aire para que las personas pudieran dormir bien. Lo que sí identificamos como el tema del problema, voy a aumentar un poco más en la parte del problema. La parte del problema es que los efectos del cambio climático generan una reacción en el comportamiento del poblador, manifestando una aceptación de su realidad sin motivación de una mejora de vida cotidiana. Es decir, a pesar que es una zona, habíamos identificado con un economista que se llama Edward Miguel, que enfoca el comportamiento de los países que económicamente no están bien, con lo que también compara el tema de su comportamiento. Y justo es lo que habíamos identificado, que muchas veces estas comunidades no invierten más en una vivienda, ¿no? Ellos pueden tener las megafiestas, hay para la cerveza, hay para las celebraciones, pero para una inversión de su vida personal no hay una inversión en su misma comunidad. Entonces, lo que veíamos era eso, ¿no? Que a pesar de que aceptan su realidad, no hay un cambio más de vida, o sea, ellos no van a invertir más en una vivienda. Tiene que ser el Estado, el Padre Estado, que siempre tiene que darles esa solución de vida.
Ahí. Bien, como pregunta fue esta, ¿no? ¿Cómo disminuir el comportamiento conformista del poblador que habita en países con climas extremos y bajos ingresos para mejorar su vivienda? Eso era porque estos estudios de Edward Miguel también confrontaba, él tenía una referencia de Kenia y también tuvo un estudio entre Colombia y comparaba también que decía, si Medellín tiene el mismo clima que Chicago, ¿por qué Chicago tiene más desarrollo que Medellín? Decía, ¿no? Y mucho era porque también mostraba el tema de que las personas que viven en estos climas extremos no solamente siempre se quedaban con la parte de su terreno, o sea, ellos van a desarrollar su economía solamente a su necesidad, no van a ver un poco más de mejorar su estándar de vida o una calidad de vida, porque con eso se conforman. No hay otra forma tampoco de a lo mejor salir de donde se encuentran para ver la realidad que hay de una mejor calidad de vida. Y nuestra hipótesis es, ante una mejora de la condición habitacional, se generaría la implementación de actividades productivas que generen ingresos para su sostenibilidad. Es decir, al crearles esta habitación, ellos ya tendrían una mejor calidad de vida y entonces ellos podrían también pensar un poco más en el desarrollo, ¿no? En el momento pueden pensar solamente en su tiempo de vida, en su entorno, pero si ya se les da un poco de calidad de vida, puede ayudarles a ellos a pensar un grado más, ¿no? Un poquito más allá de cómo ellos pueden desarrollar en su ambiente. Tipo, por ejemplo, cuando visitamos en Cusco, pudimos ver de que ellos cultivaban la quinoa, pero su quinoa era para ellos nomás, ¿no? Entonces, si a lo mejor entre ellos también se acompañan y pueden ver el tipo de quinoa que ven, o haya una técnica también de una mejor agricultura, el poder explotar un poco más sus tierras y a lo mejor agrupar a estos pobladores y poder hacer un tipo poco de exportación, a lo mejor poco a poco a la ciudad y luego al mundo, ¿no? O sea, ir creando estos espacios de desarrollo. Sandra, bien, yo sé que no lo terminas, pero en principio, ¿cuál es la intuición? Bueno, la intuición del marco teórico es de que quitar el tema del conformismo, o sea, no quedarse, ok, es un país que económicamente no es fácil desarrollar, porque de hecho el gobierno primero va a pensar en un corto plazo en dar la solución y siempre el tema de desarrollo crea más a largo plazo. Entonces, quitar el tema del conformismo al poblador económico, o sea, que tiene problemas económicos, en ayudarles a generar sus propios desarrollos. No quedarse en su espacio, sino ayudarles a generar una mejor calidad de vida, mostrarles una mejor calidad de vida a través de generándoles a lo mejor oportunidades de desarrollo, ¿no? Que a lo mejor si tienen su ganado vacuno o poder desarrollar tipo tejidos, crear comunidades que en conjunto puedan generar un producto o un valor para la sociedad. Bueno, nuestro grupo va a exponer el tema de lo que son mecanismos para el desarrollo territorial en el centro poblado de Moyajasa. En realidad, el constructo de la investigación se basa en el desarrollo territorial, ¿no? Los mecanismos van a ser los que, una vez hecho el análisis, ¿no?, de cómo es ese espacio geográfico, podemos encontrar algunos mecanismos para el desarrollo, teniendo en cuenta justamente lo que nos dice Zubiriat, lo que nos dice Amartya Sen respecto a estos desarrollos y también lo que dice el Banco Mundial, ¿no?, que es interesante abordarlo a propósito de lo que dijo mi compañera anteriormente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar unas capacidades en esta trilogía de motivación, capacidades y oportunidades que le permitan a las personas desarrollarse para, en ese marco de la libertad, salir de la pobreza, ¿no? Entonces no hay forma de desarrollo si no transfiero capacidades y conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va este tema. Los integrantes son la que habla, Carol, Elizabeth, está tomando su café, y Jennifer está acompañando. En realidad en la mañana ha sido una discusión, no hemos trabajado, es una discusión,
de cómo vamos a enfocar el tema porque sí es amplio, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el problema, básicamente? Lo hemos puesto para que ustedes puedan observar de esta manera. El tema del problema, siempre que trabajamos con los espacios rurales, ¿no?, siempre va a ser esta complejidad, porque es una, digamos, son muchas variables que se mueven alrededor de estos espacios, ¿no?, como por ejemplo la pertinencia cultural, el desarrollo propio del territorio, la parte de cómo ellos se comportan o por qué se comportan de esa manera, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los mitos, que tiene que ver con las percepciones, que son diferentes a las zonas que lamentablemente nosotros todavía no comprendemos. Esos son espacios netamente rurales, netamente dispersos, netamente de altura, por encima de los 2000 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar, y entonces son espacios que nosotros probablemente no estamos acostumbrados a vivir, ni a vivir en la parte del frío, que como acaba de mencionar nuestro compañero Guillén, viven hasta bajo cero y hasta menos 15, llegan en los casos de Puno, ¿no? Nosotros no podríamos vivir con 2 y estamos muriéndonos, ¿no? Entonces, comprender eso hace que nosotros veamos este marco del problema en esta complejidad, ¿no? El tema de la cultura, para entender un poco los comportamientos, porque ahí está justamente en esa complejidad cómo podemos prestar un servicio social, ¿no?, dentro del marco de la protección social, para que estos servicios sean pertinentes y puedan ser aceptados por la comunidad, ¿no? Estamos hablando de todos los programas sociales, como Caliwarma y todo eso. Y cómo estos factores de complejidad y cultura, que son los comportamientos básicamente de las personas, dificultan esta gobernanza territorial, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de gobernanza territorial, entendida como este espacio que ustedes observan allí y que ha sido tomado de generalmente los autores de Amartya Sen. La gobernanza territorial tiene que ver con lo que decía ayer el profesor respecto a la agenda política, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros conseguimos una política pública? Generalmente las políticas públicas son de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces tenemos que encontrar una lógica de poder sacar de esos territorios justamente esas necesidades y demandas para convertirlas después en políticas que nos permitan justamente atender estas necesidades. Y el territorio es clave, ¿no?, que lo dice Amartya Sen. Entonces, otro de los componentes que es básico en esta lógica es el tema de la participación ciudadana. Hemos encontrado que obviamente nosotros somos un cúmulo de dispersiones, ¿no? Cada uno va con su programa social o cada ONG va para hacer su obra o su intervención, pero en ningún momento nosotros articulamos. Entonces hay una debilidad en la articulación, por eso es que justamente tenemos implementaciones muy pobres, muy débiles, ¿no?, que no logran convencer justamente al poblador. Y en esta lógica encontramos todo lo que ustedes observan ahí como dimensiones y también el espacio del ordenamiento y desarrollo, que han sido problemas hasta económicos y ha sido estudiado también por Hernando de Soto, y también que encontramos justamente en esta suerte de insatisfacción por no darme la demanda que yo necesito, el tema de los conflictos sociales, ¿no? Cómo se desarrollan estos conflictos y cómo se gestionan finalmente. Hasta ahora tenemos 284 conflictos que son latentes en nuestro país y nunca bajamos de los 320 para abajo, ¿no? Entonces los 280 son latentes, siempre hay conflictos sociales. ¿En qué orden? En el orden del medio ambiente, en el orden de justamente lo que no son atendidas las poblaciones, en esos 3 niveles de gobierno. Entonces tenemos fortalecimiento de capacidades que se dan de manera desarticulada, articulaciones intersectoriales que son débiles y demarcaciones territoriales que todavía no se dan. Entonces, vamos a ver que en este marco existen, esta centralidad del problema nos lleva a ver que existen nulos procesos de inclusión y exclusión vinculados al territorio. De estos 2 puntos ya lo habla Subiriat, ¿no?, cuando habla justamente de si la respuesta es la gobernanza, justamente lo que estamos viendo en la clase, ¿no?, la gobernanza y las instituciones. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuáles son los factores de cambio en la política y en las políticas? Es el libro que hemos discutido en la mañana nosotros para poder armar esta presentación. Entonces, hablamos del tema de que siempre es una pregunta, el tema de la inclusión y la exclusión, pero esto
siempre ha sido un problema porque no están vinculados al territorio. Entonces, simplemente es un cliché, es una palabra, te incluyo porque allá tú entras a un grupo y te incluye. Entonces, eso vemos como inclusión, ¿no? Y no estamos viendo qué pasa con estos espacios en los que deben comprenderse la totalidad de todas las formas. Bueno, continuando y para ir un poquito más rápido, es el tema de el otro componente, que es la débil interacción y cooperación de los múltiples actores en red. O sea, y esto es una de las partes que me llamó mucho la atención, porque justamente aquí hablamos de los stakeholders, ¿no? Que generalmente no es la debilidad de la articulación, ¿no? O sea, no vinculamos a los demás actores ni tampoco a la propia población para justamente elevar su capacidad de desarrollo. Entonces, no hay una vinculación y por ende existen justamente divorcios entre estos tres ámbitos de la política, ¿no? Por un lado, el tema de la pobreza, el tema de la interculturalidad y el tema ambiental. Por otro, la mayoría de los programas de protección social, que es lo que tiene cada país, y de inclusión económica, no fueron concebidos para responder estos temas de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, sino han sido diseñados porque a alguien se le ocurrió que existe pobreza y entonces tengo que darle esta receta, lo que usted nos decía ayer, ¿no? Y no estamos trabajando en estas tres dimensiones que nos habla muy bien el Banco Mundial respecto a esta dimensión autónoma, a esta dimensión social y esta dimensión de modelos conceptuales que tienen los pobladores y que todavía no encontramos una respuesta de cómo podemos llevarle una prestación social que justamente atienda sus demandas y necesidades. El otro es que faltan líneas de base, que también es una debilidad de nuestros programas, que cuando hacemos intervenciones no sabemos si la intervención fue buena o mala porque no tenemos una línea de base, ¿no? Que nos puede decir, sí, tú, por ejemplo, alguien habló que sí ha mejorado la calidad de vida de, por ejemplo, las casas calientes, pero nosotros que hemos estado allá en Coyurqui, en toda la zona de Fuerabamba, sabemos que no, porque las casas están abandonadas. Entonces, ¿de qué calidad de vida estamos hablando? ¿O cómo yo puedo medirla si no tengo una línea de base? Entonces, yo creo que por ahí no tenemos tampoco sobre las capacidades de las propias comunidades, ni tampoco tenemos línea de base de la parte productiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer intervenciones si no sé sobre qué estoy haciendo una intervención y cómo es que voy a poder medirla? Entonces, por eso es que fallamos en el control y monitoreo, porque no sabemos de qué vamos a controlar y monitorear, ¿no? Entonces, y allí justamente las intervenciones están desarticuladas y no tienen a esta suerte de libertades que nos habla Amartya Sen, ¿no? O sea, no podemos trabajar sobre este componente de la capacidad como ese espacio de libertad de lo que yo quisiera que el Estado pueda darme esa oportunidad o, entre comillas, ese fortalecimiento de capacidades que necesito yo para desarrollarme, ¿no? Y es básicamente el punto de la educación. Y el otro es el componente de las políticas de productividad y promoción, no están diseñadas para atender las necesidades de los emprendimientos productivos realizados por los pobres, por la pobreza y por los pobres rurales, ¿no? Nos encontramos una suerte de recursos naturales, pisos altitudinales donde crecen diferentes tipos de productos, sin embargo el Estado todavía no logra entender y comprender de qué manera puede diseñar un proyecto que permita justamente ese emprendimiento sobre la base de lo que se tiene, ¿no? Entonces yo creo que allí está, esa es la debilidad que tenemos en los programas. Pasa, por favor. Entonces la pregunta de investigación viene justamente en ese orden, ¿no? O sea, ¿de qué manera esta complejidad, o sea, estos comportamientos representan una dificultad, ¿no? Para poder desarrollar, para poder hacer gobernanza territorial? Entonces, las preguntas vienen a ser cuáles son los procesos de inclusión que se tienen en el centro poblado que permiten estos desarrollos, de qué manera hay interacción o no hay interacción entre las personas o entre los diferentes actores de ese centro poblado, bueno, eso ya me dirá la investigación, si es que hay interacción o no hay interacción, si es que el alcalde trabaja por un lado y la gente por otra, o viene una ONG y hace su intervención y nadie sabe más nada de quién hizo la intervención, se beneficia un pueblo, o sea, eso ya me lo dirá el estudio, ¿no? Y la otra es cómo se articulan estas políticas, ¿no? Estos tres componentes, cómo se han diseñado estos programas que nosotros todavía tenemos, ¿no? Tendremos que analizar un poco los programas sociales, escoger alguno probablemente, si existe una línea de bases en las que podamos nosotros trabajar este punto de inicio, y cómo se han diseñado estas políticas para estos emprendimientos, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va este tema del estudio. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Si esto es la generación de
de mi trabajo, de lo que yo quiero desarrollar, entonces mis hipótesis serán si la participación multidimensional de los diferentes actores permite el desarrollo local. Entonces por ahí va más o menos el tema del desarrollo territorial y gobernanza, va justamente en esta lógica de la multidimensionalidad que hablábamos ayer, de estos espacios en la que participan todos los actores y justamente a partir de la pertinencia cultural con la que se diseñan las políticas, ¿no? Porque hablamos de desarrollo, cuando hablamos de las políticas de seguridad, hablamos del desarrollo y por otro lado de la participación de las comunidades y en el medio estaban las políticas públicas, ¿no? Entonces, si es que eso es posible o si es que no es posible, en las hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Y básicamente eso era nuestros componentes, ¿no? Y ahí damos por terminado. Teníamos una lámina que resumía todo esto, la última creo que es, la última. Más o menos, ahí. Esto era más o menos el tema del desarrollo, del marco conceptual en que nos movemos cuando hablamos de desarrollo territorial, ¿no? Estamos hablando de las identidades particulares de las comunidades en las que cada, incluso centro poblado, es diferente a otro. Ni siquiera entre ellos hay digamos, podemos trabajar de la misma manera. Entonces no comprendemos los modelos si es que no empezamos a trabajar sobre esas identidades particulares, que también nos habla Amartya Sen. Dime. Buenas noches con todos. Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que yo voy a trabajar, el planteamiento de la tesis que tengo. Es respecto al programa de alimentación escolar Caliwarma, ya muchos los conocemos, y en este caso, para ver un poco el tema de comportamientos, yo me he enfocado en lo que son hábitos alimenticios y nutrición, ¿no? Eso yo lo vengo trabajando yo como proyecto de tesis con otro enfoque, pero he cogido algunos puntos específicos justo para esta tesis, ¿no? Esto se está desarrollando, lo vengo desarrollando en La Libertad, en Chao, con niños justo que este año están en sexto de primaria, que son los primeros que fueron beneficiarios en el programa en el 2013. Entonces, con respecto a la introducción y el problema, bueno, como ya sabemos, el programa nacional Caliwarma viene operando a nivel nacional desde el 2013 y fue de alguna forma en sus primeros años enfocados a lo que es los colegios de primaria inicial que necesitaban de alguna forma la ayuda más cercana en respecto a lo que es alimentación, ¿no? Y reemplazó lo que era el PRONA. Entonces, este programa tenía dos puntos importantes, ¿no? Dos modalidades, por decir así. La primera, que era enfocada al tema de llevarles ya alimentos preparados, para eso se tenía que contar con proveedores, y lo otro, formar los CAES, que son los comités de alimentación escolar en las escuelas, y estos comités tenían que hacer la compra. Aquí es justo cuando ya entramos un poco a la problemática que yo planteo. Aquí encontramos dos cosas. Uno, que cuando se lanzó el programa, el Estado no vio dos cosas, ¿no? Primero, el tema que ya es súper conocido, que también de hecho es un tema de comportamiento de parte de nuestras autoridades, que es el tema de la corrupción. Aquí vemos que, por ejemplo, muchos de los CAE lamentablemente se quedaban con el dinero, no compraban los alimentos, los proveedores no llevaban los alimentos a tiempo, las licitaciones entraban por ahí con una mano bajo la mesa, entre otras cosas, ¿no? Y lo otro, que era el tema de que los alimentos, lo que se programó para dar como alimento eran recetas en base a lo que ya venía siendo utilizado por CUNAMAS y también que de alguna forma fue recomendado por el SENAM. Pero estos alimentos, si bien es cierto, ya tenían cierta connotación de regiones, o sea, costa, sierra, selva, aún así eran como impuestos. Y yo justo conozco la experiencia desde el inicio, porque justo estaba en colegios cuando inició este programa, y como no había mucha capacitación, lo que sintieron las poblaciones fue algo impuesto. No es como que te doy la receta, tienes que preparar esto, o te doy el alimento y lo tienes que consumir. Entonces hubo cierto rechazo en los primeros momentos, aparte de que se dio todo el tema de que los alimentos llegaban en mal estado, no se compraban, entre otras cosas, ¿no? Y justo es en esta situación, en este comportamiento, que este cierto rechazo que había, por decir así, de los estudiantes, en los que me quiero centrar, ¿no? Cuando yo hablo de beneficiarios, y ahí viene la pregunta ya, ¿cómo impacta el desconocimiento de los hábitos alimenticios de los beneficiarios, que en este caso serían los estudiantes, del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma en la mejora de sus niveles de nutrición? Solo me he quedado en los niveles de nutrición para ver, para ser un poco más precisos, ¿no?
Y la hipótesis, la que lanzo, es que este desconocimiento de los hábitos, por decir mucho más precisos en relación a los espacios, en este caso, Chao, la libertad, ¿no? Al desconocer estos hábitos de estas personas, de esta localidad, ¿sí? Lo que va a generar es que sea un factor limitante del logro de los niveles de nutrición que se espera en los estudiantes, ¿no? Y esto de alguna forma repercute directamente en sus niveles de rendimiento escolar. O sea, Caliwarma, si bien es cierto, directamente no se enfoca a mejorar el rendimiento escolar, pero sí entra ahí a mejorar niveles de nutrición que, como sabemos, tienen relación con el rendimiento escolar, ¿no? Y esto yo ya lo planteo en el marco teórico. Aquí, como, bueno, les cuento un poquito, ¿no? Bueno, ya tengo yo algunos autores con los que vengo trabajando un poco la tesis. Es primero tener claridad en definir qué son hábitos alimenticios, ¿no? O sea, tener claridad en definir este tema. Y como mencionaba el profesor, de hecho vamos a encontrar un montón de definiciones de esto, pero algo que a mí de alguna forma me ha ayudado a entender el tema es algo que menciona Hidalgo respecto a que en este caso los hábitos alimenticios vienen a ser las manifestaciones recurrentes de comportamientos individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y con quién consumen los alimentos y se adoptan de manera directa e indirectamente como parte de prácticas socioculturales. Y justo acá entramos al tema de comportamiento que de alguna forma queremos entender, ¿no? O que se debería entender para aplicar este tema de programas sociales en las comunidades. Esto viene reforzado un poco con el tema de entender qué son los dos puntos que también mencionaba arriba, que es el tema de nutrición, niveles de nutrición, y respecto al rendimiento académico. Acá hay bastante información, de hecho, de bastantes autores. De hecho, el Ministerio de Educación también tiene muchas publicaciones al respecto. Entonces, por ahí yo he recogido como lo más relevante. Y obviamente, con el tema de rendimiento escolar, nosotros sabemos que en el Perú todos los años se realizan las evaluaciones censales, ¿no? Entonces, por ahí también hay un marco estadístico relevante. Bueno, ahí hice la bibliografía y sí es importante resaltar un poquito, que ya lo mencionaron las chicas, algo de lo que hemos recibido en esta semana de las clases que yo rescato es el tema de la proximidad que lanza Subirats respecto a que a veces las políticas públicas, en este caso, que también es un tema que entra como eje transversal en la investigación, están enfocadas como que desde arriba, ¿no? Como imposición, por decirlo así, hacia las comunidades, y a veces lo que falta realmente es levantar líneas de base desde abajo, ¿no? Desde en este caso las comunidades rurales, las comunidades o los asentamientos humanos, por decirlo también, es decir, teniendo proximidad para poder de alguna forma retroalimentarlas, ¿no? Si bien es cierto, pueden iniciar así, pero para que este monitoreo, la mejora de estas políticas se den, tiene que haber este tema de proximidad. Y con el tema de Amartya Sen, yo rescato mucho el tema de desarrollo, el enfoque que él da de desarrollo. Yo incluso antes de este curso siempre he leído mucho a Amartya Sen y él menciona el tema de generar oportunidades, ¿no? El tema de darle oportunidad a la gente, no necesariamente el Estado es el que tiene que ir y darle el alimento y todo lo demás, también debería haber una cogestión, ¿no? Entre lo que es en este caso las instituciones públicas y las empresas, que por ejemplo en este sector que yo les menciono, que Chao La Libertad es una zona agroindustrial. Entonces es una zona donde se produce, por ejemplo, mucho arándano, mucho espárrago, y que quizás no está dentro del proceso alimenticio de los niños o de las comunidades que están alrededor. Entonces es una oportunidad para darle un enfoque de desarrollo donde las personas también sean partícipes de fomentar su propio desarrollo, en este caso en un tema de alimentación y lo demás, ¿no? Y bueno, finalmente con el tema de Ostrom, puse acá también el tema de políticas públicas, el tema de Ostrom con el tema de gobernanza comunitaria, ¿no? Y ya el profesor lo había dicho, el tema de gobernanza comunitaria es importante también porque la misma ciudadanía debería tener ese como rol protagónico para poder generar de alguna forma sus propios cambios, lo demás que se tenga que realizar, pues, ¿no? Bueno, en resumen es eso, de ahí bueno, hay que como que explayarse un poquito más quizás, pero lo que les quería comentar. Muy bien, 8 minutos. Bueno, surge como una iniciativa de mujeres de distintas confesiones de fe. En un principio son solamente mujeres que pertenecen a comunidades evangélicas y católicas y después se van sumando la diversidad, que es lo que se estaba buscando. Entonces, como introducción, aparte de esta breve reseña histórica, les puedo decir que en Lima, como sabemos, hay cantidad
de movimientos de mujeres, de distintos enfoques, distintas intensidades. Al momento, por ejemplo, personalmente participar en la Marcha por la Vida este año, al momento de la coordinación que se realiza en la organización Flora Tristán, se ve una cantidad inmensa. Tienes colectivos de adolescentes, tienes colectivos de universitarias, colectivos de mujeres de la, como ellas le dicen, mujeres adultas mayores, mujeres de experiencia avanzada, como ellas también le dicen, mujeres que también trabajan, que brindan servicios sexuales. Hay una diversidad. Pero en este ámbito, cuando uno se identifica como una mujer que practica activamente una creencia, existe ¿cómo se puede decir? Existe un estigma. ¿Por qué? Porque a uno la califican como inactiva, sumisa o incluso fundamentalista. Cuando yo por lo general suelo decir que soy musulmana, ahí de frente me achacan: estás casada, no trabajas, no estudias. Y bueno, hay que ir rompiendo esas ideas, ¿no? Entonces, el problema que yo planteo es: hacen falta espacios en los que mujeres líderes que profesan diversas religiones o espiritualidades puedan intercambiar ideas, así como unir esfuerzos para realizar acciones que aporten a la comunidad, rompiendo este estereotipo de una creyente intolerante, sumisa, inactiva o poco comprometida con sus congéneres, porque eso se nos acusa bastante, o con la sociedad en general. Mi pregunta y la hipótesis: ¿qué impacto puede generar la apertura de un espacio que promueva o facilite el diálogo e intercambio de ideas entre mujeres líderes de diversas comunidades de fe? La hipótesis que planteo es que la Red Interconfesional de Mujeres de Fe es un espacio que permite a estas mujeres de diversas comunidades religiosas intercambiar ideas, forjar opiniones y realizar acciones que hagan visible su aporte activo a la sociedad. En el marco teórico, el profesor me brindó un apoyo, indicándome que me centrara en lo que era la rueda del cambio de comportamiento planteada por Susan Michie. En este ustedes han visto que la rueda tiene 3 ejes. El primero reconoce las capacidades. En este caso, en la red he reconocido capacidad de mujeres líderes de diversas comunidades para organizarse, porque tienen un estatuto y ya tienen un tiempo de trabajo, proponen acciones conjuntas, están motivadas por una agenda, la agenda que incluye, por ejemplo, temas de lucha contra violencia de género, conservación del medio ambiente, que se habla bastante de ecofeminismo actualmente, y empoderamiento de la mujer, en un contexto de diálogo interreligioso. Y este contexto de diálogo interreligioso es lo importante, porque este contexto es el que permite a estas mujeres la oportunidad para juntarse, porque el Consejo Interreligioso, al formarse en Lima, junto con el apoyo del Movimiento Religiones por la Paz, hacen que estos líderes de las comunidades religiosas busquen mujeres líderes dentro de sus comunidades y formen esta red. Entonces, esta es una oportunidad que buscaron y que brindó, que permitió que esta red se formara hace 15 años. Bueno, hace más de 15 años. Respecto a las funciones de intervención, ya que es la segunda rueda que nos propone Michie, la red ha propiciado oportunidades educativas y de capacitación, que después les voy a mostrar algunas imágenes que les he traído acá, y ha incentivado el compromiso y activismo de sus integrantes con los temas propuestos en la agenda colectiva. Conversatorios, conferencias, participación en manifestaciones públicas, como les digo, participamos en las marchas, y también brindamos un reconocimiento a las mujeres de diversas comunidades de fe, por supuesto, el aporte que hacen a la sociedad. ¿No? Entonces, esto nos demuestra un poco toda esta dinámica que tiene la red, o sea que ya hay una acción, ya hay un efecto en. Y en lo referente a las categorías políticas que sostienen la intervención de la red, estaba mencionando yo la planificación social. Las actividades de la red ya son consideradas dentro de las agendas de diversas instituciones de nuestro país. Entonces, por ejemplo, la red ha trabajado con el PNUD, con ONU Mujer hasta el 2015, con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con el Congreso de la República, con el Ministerio de Justicia, exactamente con la Dirección de Asuntos Interconfesionales, con el Instituto Bartolomé de las Casas, y bueno, en general todas las comunidades de fe que integran la red, ¿no? Hay un problema
que tiene la red en este momento. Y es, por ejemplo, tiene toda una gama de actividades, tiene una serie tiene una agenda bien planteada de una gama de actividades. Los organismos o las instituciones lo reconocen como aliado, lo incluyen dentro de sus agendas, dentro de sus actividades, pero bajo la sombra del Consejo Interreligioso. Aún la red no despega de por sí como un actor social propio. Entonces eso, por ejemplo, es un desafío que me encantaría si me pudieran ayudar a descifrar. Y como pendientes, por ejemplo, he considerado también que está el acercamiento a los medios de comunicación. Como les digo, ha habido aproximación, pero a través de la imagen del Consejo Interreligioso. Hay un acercamiento también un poco tibio con el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, y con el Ministerio de Cultura ha habido un acercamiento con la Dirección de Ciudadanía Intercultural, pero nos tienen un cierto temor. Nos lo han planteado así, tal cual cuando nos hemos acercado, que con esta corriente de gente de con mis hijos no te metas, piensan que, o sea, cuando uno se acerca y dice que es de la red interconfesional de mujeres, piensan que es este movimiento. Entonces hay ahí un trabajo por hacer, porque nosotros somos otro tipo de movimiento, pero se nos asigna otro tipo de valores y otro tipo de agenda, ¿no? En la bibliografía, bueno, he mencionado solamente el libro de Susan Michie, pero también quería indicar dentro de este es el tema de mi tesis, porque yo estoy abordando la construcción de un actor social, y dentro de mi tesis, por ejemplo, yo indico uno de los pasajes que indica Amartya Sen y que me parece muy importante mencionarlo dentro de la construcción de esta red, es que la identidad se construye en el conocimiento de sí y de los otros. Entonces, este espacio de la red, donde hay una diversidad, permite a estas mujeres reforzar su comportamiento y reforzar su identidad. Muchas veces hacia afuera, como les digo, uno no lo muestra, se lo guarda. Pero en este espacio se empodera y puede opinar desde su perspectiva de fe, ¿no? Entonces, Amartya Sen continúa diciendo: permite la descripción de uno mismo y la distinción con respecto a las identidades de los otros, ¿no? Dentro del curso, Amartya Sen nos dice que existe un diálogo diverso, o sea, es necesario un diálogo diverso para tomar decisiones sociales consecuentes. Entonces, ¿qué cambio haría la red si fuera tomada en cuenta por estos actores con los que ya trabaja o con los que podría trabajar, ya, para desmitificar esa idea de que hay mujeres que solamente piensan como ese grupo, ese colectivo al que nos han metido todos en el mismo saco, ¿no? Que es con mis hijos no te metas, por ejemplo. También Amartya Sen habla de oportunidades sociales, y la red es una oportunidad social para mujeres que son líderes, que tienen otra agenda, que son mujeres empoderadas, que tienen carrera, que tienen experiencia, que han generado también sus propias empresas. Y también Amartya Sen nos dice, dar énfasis en el factor de educar públicos. Y yo hablaría de educar públicos en la diversidad, porque nos falta bastante conocer acerca de los demás. O sea, muchas veces nos quedamos solamente con la idea de que, el Perú es un país laico, sí. Tiene mayoría católica, hace 20 años está creciendo el cristianismo, pero hay un 2.7%, porque eso es un estudio que hay, es un censo, es parte de las cifras del censo. Hay un 2.7% que tiene otra confesión. Y esas minorías también necesitan voz y tienen líderes que puedan pensar por ellos. Entonces, todas estas cosas, todos estos conceptos confluyen en este tema de la red. Y bueno, esto es lo que he podido avanzar, y les traje también algunas imágenes de lo que nosotros hacemos para que vean que no es un grupo pequeño. Esta reunión es de acá por los 15 años que tuvimos el año pasado. En esta foto de acá estoy yo. Están las misioneras combonianas, que son católicas, y está una representante de la comunidad judía. Ya muchas veces se nos asigna la idea de que entre musulmanes y judíos no podemos estar juntos. En esa foto estamos. También tenemos acá un primer folleto que se hizo como un resumen de las historias de mujeres que han aportado a la sociedad y que han sido premiadas por la red. Y tanto desde el 2015 hemos impuesto
hemos puesto esta premiación a las mujeres de fe que impactan en la sociedad. Pero acá les comparto unas imágenes del 2016, cuando Marisol Perestello nos permitió utilizar el auditorio del Congreso de la República, y en el 2018, el año pasado, cuando lo hicimos en el Ministerio de Justicia, gracias a la Dirección de Asuntos Interconfesionales, ¿no? Con la directora María Esperanza Adriansen. Entonces, esa sería mi... En esta oportunidad voy a presentar la pregunta que va a orientar la redacción de este artículo que el profesor nos ha solicitado, y para poder realizarlo me he inspirado en dos pensamientos, podríamos decir. El primero, cuando Héctor Béjar nos dice que la inclusión social depende de todos, es una corresponsabilidad, no solamente de la voluntad del gobierno, sino también de la participación de la población. Y el segundo pensamiento es de Amartya, quien manifiesta que el desarrollo exige la eliminación de ciertas privaciones de la libertad, como son la pobreza, la exclusión, los servicios básicos limitados. Cajamarca, esta problemática que voy a abordar se ubica en Cajamarca. Cajamarca es una región del norte del país, tiene 13 provincias, una de ellas es Cajamarca capital, y Cajamarca capital tiene 12 distritos. De los 12 distritos, el más pobre es Chetilla y le sigue Namora. Y esta intervención está en Namora, el servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional CUNAMás. Como todos ustedes saben, el Programa Nacional CUNAMás atiende a niños hasta 36 meses de edad para garantizarles el desarrollo pleno de estos niños en estas comunidades y por ende generar el desarrollo para estas comunidades. Entonces el título es Acciones de monitoreo en el servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional CUNAMás en la toma de decisiones frente al desarrollo infantil en el distrito de Namora, Cajamarca. Al igual que en muchos lugares del país, en Namora hay muchas intervenciones, hay muchos programas, pero que empiezan, se desarrollan, finalizan y chao. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo garantizamos que estos programas cumplan efectivamente con el objetivo, con el propósito? ¿Cómo sabemos que lograron impactar o no en la población en donde se desarrolla este programa? Y una de esas acciones son las acciones de monitoreo. El Programa Nacional CUNAMás empieza en Cajamarca a finales del 2012 con algunos centros pilotos. Se llama comités de gestión los que se instalan. Y el Programa Nacional CUNAMás dice, en sus lineamientos establece, que esta intervención se va a realizar bajo el modelo de cogestión. ¿Y qué significa cogestión? Participan técnicos del programa, autoridades locales y la población en general. Cogestión. Entonces, como es cogestión, se generan comités de gestión. Dentro de un comité de gestión existen un número determinado de familias usuarias del servicio. Hay dos servicios. Servicio de cuidado diurno, que funciona en una casa, cuida a una madre que está acompañada, capacitada a estos niños, y el otro servicio que es de acompañamiento a familias, que consiste en fortalecer capacidades de las madres para que ellas aprendan a cómo contribuir, cómo ayudar para que los niños crezcan y se desarrollen plenamente. No solamente involucra acciones de que tienen que llevarles al puesto de salud, sino también cómo estimularles en su desarrollo cognitivo, en su adaptación social. Entonces,
Como es bajo el modelo de cogestión, una de las acciones dice que los comités de vigilancia que se forman en las comunidades son los que se encargan también de monitorear a que este programa funcione. Pero cuando nosotros preguntamos a las familias, a las autoridades locales, a esos comités de gestión y consejos de vigilancia, si es que monitorean, ellos no tienen muy bien claro lo que es monitoreo o para qué monitorean. O dice, sí, nos hacen llenar unas fichitas, pero no sabemos más. Entonces, si es de cogestión, ambos tendrían que saber, no solamente los técnicos, sino también las familias usuarias y las autoridades. Entonces, hay un compromiso de todos los actores sociales, de los comités de gestión, asegurar que también se implemente óptimamente esta estrategia. Pero ellos dicen sí, nosotros nos vamos, preguntamos si vienen, pero no hay más conocimiento. Es importante, considero, que las acciones de monitoreo deben ser socializadas con todos para poder establecer qué se ha alcanzado en relación al objetivo propuesto, para poder llegar a establecer cambios de actuación, es decir, cómo están actuando los comités, cómo están actuando las madres, cómo se está caminando hacia lo previsto, hacia el objetivo establecido. Y la pregunta es, ¿cómo influyen las acciones de monitoreo implementadas por el Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Más en el desarrollo infantil en el distrito de Cajamarca? ¿Cómo influyen esas acciones de monitoreo? La hipótesis es la siguiente. Las acciones de monitoreo implementadas por el Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Más influyen en la toma de decisiones oportunas frente al desarrollo infantil en el distrito de Namora, Cajamarca, durante el año 2015. Le puse 2015. De tal manera que estas acciones de monitoreo tengan sus resultados, sean socializadas con las comunidades y ellos mismos cambien de actitud o ellos mismos digan, esto funciona, esto no funciona, porque como hablábamos anteriormente, la diversidad cultural es muy amplia. Entonces van a haber acciones, actividades que se ejecutan que podrán servir quizás en nuestras comunidades de la selva, pero no en nuestras comunidades de Cajamarca. Es más, aunque estemos en el mismo distrito, van a ir variando. Dentro del marco teórico, sí he tenido en cuenta lo que se ha ido abordando en estos días de las sesiones y también en la formación que he ido recibiendo en la maestría de gerencia social. Es que son, ¿cómo entendemos la política pública? Y la política pública, ayer nos manifestaba el maestro que citaba también a Vargas, que es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones que ejecuta el gobierno para resolver situaciones sociales problemáticas. Y una de esas situaciones sociales problemáticas es la desatención a los niños menores de 36 meses. Los niños de la zona rural tienen muchísimas menos oportunidades que los niños de las zonas urbanas. Nuestros niños que teniendo la misma edad muchas veces no tienen las oportunidades de ser estimulados a temprana edad. Y luego pretendemos, por ejemplo, establecer pruebas estándares para todos, cuando su nivel de desarrollo desde que están en el vientre de la madre es otro, es muy distinto.
El desarrollo infantil, Minsa nos dice que empieza desde la vida intrauterina y que involucra ciertos aspectos. Y uno de ellos es la maduración neurológica, el de comportamiento, lo social y lo cognitivo. Y eso se logra accediendo a los servicios de salud y a los servicios de educación. No solamente los niños no son estimulados o las mamás no saben cómo hacerlo, sino que también no se tienen los servicios de salud. En Namora hay 39 comunidades y en las 39 comunidades solamente hay 4 establecimientos de salud, en donde solamente hay una enfermera. Y las enfermeras casi no siempre están allí, porque tienen que a la semana ir a dejar sus reportes. Entonces tampoco tienen acceso a la salud. Dentro del marco teórico también hay que ver lo que es un programa social. Y el MEF nos dice que el programa social es el gasto social que el Estado hace y lo puede hacer a nivel universal o a nivel focalizado dependiendo de las necesidades. También tenemos el programa nacional Cuna Más y algo importante que tenía en cuenta es la cogestión. Es posible la construcción de una AYES en la cogestión como tenemos en cuenta que todos somos responsables de contribuir con el desarrollo de todos los peruanos. Voy a explicar más adelante un poco de esto. Introducción, dice, el presente artículo se enmarca en la investigación, bueno, he cogido información de la investigación que estoy desarrollando sobre el proceso de implementación de la política pública de protección en los y las adolescentes que se encuentran en situación de egreso por mayoría de edad en los CAR, ¿no? Públicos. El problema que he identificado es que los jóvenes que egresan por mayoría de edad de los CAR públicos reciben escasa preparación en su proceso de egreso y transición a la vida adulta. He colocado esta parte del artículo 122 y 121 y 122 que señala que en el Perú se considera mayor de edad a una persona a partir de los 18 años en adelante. Y es por ello que en la mayoría de hogares de los CAR es que a los jóvenes solo se los puede tener hasta los 18 años de edad, ¿no? Y entonces ellos tienen que salir de los hogares. El problema es que estos jóvenes no cuentan con la preparación suficiente para enfrentar la vida adulta, ¿no? Bueno, más adelante voy a entrar en detalle de algunas cosas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo se viene implementando el proceso de egreso en adolescentes que están por cumplir mayoría de edad por parte del equipo técnico de los centros de acogida residencial públicos en la ciudad de Lima? Me refiero a equipo técnico básicamente a 3 profesionales, ¿no? Al psicólogo o psicóloga, trabajador social y tutor o tutora, que están dentro de los CAR. La hipótesis: el equipo técnico de los centros de acogida residencial no realiza un adecuado acompañamiento al adolescente que se encuentra en proceso de egreso por cumplir mayoría de edad. Marco teórico. Aquí, para un poco entender este tema de la transición a la vida adulta, he cogido a León 2019, que nos dice que la transición a la vida adulta es comprendida como un periodo intermedio entre la infancia y la adultez. En este intermedio se encuentra la juventud y toda transición es un proceso lleno de cambios que se desarrolla, que se desenvuelve. En este sentido cobra importancia los procesos que vienen atravesando los y las jóvenes o adolescentes que egresan de los CAR y cómo se direcciona desde la política pública el acompañamiento a cargo del equipo técnico y el seguimiento posterior al egreso. Los adolescentes que se encuentran en situación de egreso deben enfrentarse a la vida adulta y todo lo que involucra a ello, con las herramientas que han logrado desarrollar estando en el CAR. De ahí la importancia del acompañamiento que realiza, pero sobre todo la importancia de la participación del adolescente en este proceso. Tomando como referencia el planteamiento que realiza Amartya Sen sobre el concepto de desarrollo, entendido como un proceso de expansión de libertades y las implicaciones que esto tiene para la gestión de las políticas y las instituciones que proveen el pleno desarrollo de las libertades individuales. Desde esta mirada, si consideramos dicho enfoque en los procesos, si consideramos este enfoque en los procesos de preparación para el egreso del adolescente, el equipo técnico podría incorporar en su intervención
acciones relacionadas al desarrollo de la capacidad de agencia, ¿no?, en los y las adolescentes, brindándoles la libertad de construir un proyecto de vida donde ellos tomen decisiones y sean agentes de sus propios procesos. El elemento para mí más importante en esta visión de lo que plantea Amartya Sen es prestar atención en el proceso de aumento de libertades individuales. O sea, aquí quiero decir que no tiene mucho que ver con qué hace o no hace finalmente qué hace o no hace el equipo técnico relacionado a acciones, sino que cómo están enfocando ellos el tema de libertades o el desarrollo de libertades, de capacidades en los adolescentes y el compromiso social de alcanzar el desarrollo. Dentro de la bibliografía cito a Amartya Sen, bueno, algunas otras investigaciones en relación al tema, el decreto legislativo y alguna investigación de Argentina también en relación a este tema. Sería todo, profesor. Muy bien, el tema del cual yo estoy hablando es la intervención que tiene el Plan de Educación Sanitaria realizado en la empresa prestadora de servicios de saneamiento en Huaral, con relación a los hábitos de consumo y uso de los servicios de saneamiento. Para introducirlos un poco en el tema, les voy a relatar de qué trata. La empresa prestadora de servicios de saneamiento Mapa Huaral es una empresa pública que tiene el régimen de trabajadores privado, por así decirlo, es decir, es una mezcla, ¿no? Esta empresa es la encargada de abastecer de agua potable y de servicios de alcantarillado en la localidad de Huaral. La provincia de Huaral tiene alrededor de 12 distritos, pero la empresa no tiene la cobertura total, es decir, la empresa tiene deficiencias en la cobertura del servicio total de agua y saneamiento. Esta empresa está administrada temporalmente por el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento, bajo un régimen de administración temporal en el cual se busca fortalecer las capacidades de esta empresa para que sea autosostenible en un futuro, digamos, largo plazo de 10 años o menor. Una de las principales problemáticas es que existe, como les mencionaba, una deficiencia de los servicios de saneamiento en la localidad, que es el problema que está planteado. Pero esta deficiencia del servicio está relacionada con varios factores, que fueron algunos de los que les expliqué al profesor antes de poder centrarme en el tema. Uno de ellos es que en Huaral existe una escasez hídrica, ¿no? que digamos que es mucho más aguda en algunos meses que en otros. Sin embargo, eso genera de que en algunas zonas de Huaral tengan 24 horas, pero que en otras tengan solamente 5 horas de agua potable al día y que incluso tengan cortes o racionamientos de agua dejando un día. Entonces, eso hace que el servicio sea pésimo. Otro de los factores que incide es el hecho de que las personas hacen mal uso de los servicios del agua y saneamiento. Por ejemplo, derrochando el agua o despilfarrándola, o arrojando basura a los canales de alcantarillado, ¿no? Generando atoros y colapsos y por ende perjudicando a la salud pública. De ahí viene la pregunta general. La pregunta es, ¿de qué manera se puede optimizar el uso de los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad? Y la hipótesis, cerrándome un poco más al enfoque de educación sanitaria, que es el que se quiere trabajar en esta investigación, es el de plantear que la educación sanitaria optimiza el uso de los servicios de saneamiento en la localidad de Huaral Cercado, modificando hábitos de consumo y mejorando a su vez la administración de un bien común que viene a ser el agua, porque el agua le pertenece a toda la localidad, aunque sea administrada por la empresa de agua y saneamiento. En ese sentido, para el marco teórico, yo me he enfocado en 4 puntos esenciales. El primero es la educación sanitaria y la justicia social, para lo cual me he abocado a Amartya Sen, ¿no? La educación sanitaria la veo como una, o mejor dicho, la explico como una herramienta que permite generar cambios para lograr una sociedad justa, ¿no? Que todos tengan el mismo derecho y acceso al servicio de saneamiento, que es lo que busca la empresa y es lo que busca el Plan de Educación Sanitaria, el desarrollar este sistema de sensibilización en las personas. Entonces, Sen hace un análisis de la equidad y la justicia desde el enfoque de Rawls. Esto en su libro de la justicia es ideal, si mal no recuerdo el nombre. La idea de justicia, perdón. En el que se encuentra, en el que él habla de que la libertad, así como les mencioné, las capacidades y las oportunidades se encuentran como primer estatus, ¿no? Entonces, el hecho de acceder al agua es un derecho, pero también es una oportunidad, genera oportunidades en la sociedad que va a ser beneficiaria, que viene a ser la localidad de Huaral. El segundo punto es la democratización del agua. En este punto he considerado a Subirats,
Porque Subirats habla mucho de la privatización, pero habla también de que existe una democracia de lo común, ¿no? En el que se busca que los recursos son suficientes, pero Subirats hace énfasis de que los recursos son suficientes para toda la población, pero cuando se comparte y se cooperativiza, no cuando se compite. Entonces, en ese sentido, necesitamos que la educación sanitaria fomente eso, que tenga ese enfoque, que hable de un enfoque en el cual se comparta, se cooperativice, que todos somos miembros de una sola comunidad y accedemos a un bien común. Y ahí viene mi tercer punto, que es el agua como bien común. Aquí también considero a Subirats. Subirats habla de que los bienes comunes están inseparablemente unidos, dice. Y además unen a las personas, las comunidades y al propio ecosistema. Es importante que la educación sanitaria en este aspecto considere o sensibilice a la población de la cual va a ser beneficiaria sobre este punto en particular, porque la población necesita considerarse como una sola, ¿no? Como que todos son beneficiarios y todos hacen uso de este bien común. Como cuarto punto está el cambio de hábitos, y para aquí he considerado a Kahneman, tomando en cuenta un poco el libro de Pensar rápido, Pensar despacio, ¿no? Él habla de que el cambio de tareas muy apresurado no logra un cambio verdadero, pero que además es necesario que para que se dé un verdadero cambio, esta estrategia sea sostenida, ¿no? Y que por otro lado, él refuerza una idea que es muy importante, que yo la considero importante para la investigación, que es el hecho del temor a la pérdida en la población genera que también reforcemos el hábito de que cuando se pierda este recurso, ¿no? La gente va a tener esa necesidad o va a querer modificar este hábito de consumo. Entonces, esos son los 4 puntos que yo he considerado en el marco teórico. Me gustaría explicarles adicionalmente, como complemento un poco para contextualizar, que existe un marco normativo en el que se enmarca todo este plan de educación sanitaria, que es la política de saneamiento. Esta política a su vez tiene un plan, ¿no?, de saneamiento, y esto está enmarcado en el Acuerdo Nacional. A su vez, mi tema de investigación está enmarcado en el objetivo 6, que es al cual aspiran todas las empresas prestadoras, que es el de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento, ¿no? Por eso es importante que el enfoque educativo se incorpore en las empresas prestadoras. No se ve muy bien, pero los sectores involucrados que menciono ahí van desde el gobierno central, el gobierno local, que es la municipalidad, hasta las empresas privadas, que son muchas veces las que financian estas acciones de educación sanitaria. Y bueno, eso sería todo. Aquí pueden ver la bibliografía que he utilizado. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la intervención Saberes Productivos, que es un programa del Estado, forma parte de PSU 65. Y en este caso, bueno, estamos enfocando nuestro tema de investigación en lo que es el distrito de Catahuasi, que se encuentra en la provincia de Yauyos, aquí en la región de Lima. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos? Que si bien es cierto, han habido muchos cambios, y uno de los cambios más fuertes que se está dando es el cambio demográfico. Entonces encontramos ya en un cambio en toda la región que se aproxima a un mayor incremento del número de personas adultas mayores, lo cual pone un tema pertinente de agenda para hacer medidas, las cuales hasta el momento son limitadas aquí en el país, de poner en punto de prioridad al adulto mayor y medidas que puedan hacer que se mejore su calidad de vida. Entonces, en este sentido, planteamos un problema. Hemos notado nosotros, en base a las investigaciones, que cada año aumenta el número de violencia y casos de marginación hacia los adultos mayores, especialmente los que se encuentran en situación de pobreza, en vulnerabilidad. Uno de esos distritos es el distrito de Catahuasi, en el que muchos de ellos viven solos, no tienen familiares cercanos y bueno, sufren de esta marginación. Sí, bueno. María. Hemos decidido exponer los 3, así es que vamos a... Entonces, mira, en realidad este tema, como dice Paola, es un tema ya de la tesis que estamos realizando y, bueno, estamos iniciando, ¿no? Estamos ahora en la etapa de iniciando el trabajo de campo y la pregunta
a ese problema que comentaba Paola era que, sin embargo, hay algunas localidades, nos ha llamado la atención el motivo de lo que planteamos en la pregunta, porque efectivamente a las altos porcentajes de marginación, exclusión, violencia que existe, resulta que hay en algunas localidades que se está percibiendo algunos cambios. De ahí es la pregunta, dice, ¿qué hace que la población adulta mayor del distrito de Catahuasi no esté siendo marginado o excluido socialmente? Entonces, respondiendo a esa pregunta, queremos la hipótesis, ¿no? Es las distintas actividades de transmisión de conocimientos adquiridos cultural y socialmente por el adulto mayor en el distrito de Catahuasi están generando una revalorización e inclusión del adulto mayor por medio de la existencia del programa Saberes Productivos. Lo que estamos encontrando, porque todavía no culminamos el trabajo de campo, pero los indicios es que efectivamente este programa de Saberes Productivos está con sus distintas actividades, está generando que el adulto mayor que está excluido, marginado, ya sea por sus familiares socialmente, están tomándolo en cuenta. En nuestro país, muy pocas políticas públicas, muy poca intervención relacionados al tema del adulto mayor. E incluso ha llamado la atención de otros países como Colombia, que están interesados en este programa. Y por esa razón es que queremos analizar este programa específicamente de Saberes Productivos, e incluso cuando ya en campo conversábamos con los adultos mayores y por parte del Estado y también del gobierno local, porque lo que está comenzando es que hay un trabajo que quizás en relacionamiento con el Estado y el gobierno local, gobierno central y la población está haciendo que, tomando en cuenta al adulto mayor, y cuando hablamos del adulto mayor y la transmisión de conocimientos, es que en estas localidades y en el caso de Catahuasi, estos adultos mayores por la misma edad, tienen conocimientos ancestrales, costumbres adquiridas. Uno de ellos, y la razón del por qué escogimos Catahuasi también es porque un idioma que hablan, el Hakaru, no sé si escucharon, o el Catahui, que es lo mismo en realidad, estaba siendo extinto. Y a razón de este programa Saberes Productivos es que se está revalorando y ya ha dejado de ser extinto. Entonces, en estas actividades que hacen los adultos mayores, transmiten su conocimiento, están transmitiendo entre el conocimiento que enseñan el idioma Hakaru y otras costumbres que tienen, ¿no? Pero en realidad, conversando con ellos, nos damos cuenta de que el tomarlos en cuenta para cualquier tipo de actividad, que quizás tu familia, por múltiples factores, como decía Paola, ha migrado, está haciendo otras actividades o quizás no tienen hijos, este programa los está tomando en cuenta, y el solo hecho de ir a una reunión ya se sienten incluidos y se sienten bien, porque en una pregunta decía a un adulto mayor, bueno, en realidad tiene algunas cosas por mejorar el programa, como por ejemplo el hecho de que yo tengo que comprarme la materia prima para impartir mi conocimiento, ¿no? Ya, o sea, hablaban lo negativo, ya, la escuchamos, pero sin embargo, me ayuda porque cuando llego a casa, en vez de estar pensando en cómo voy a hacer con el dinero que me dan con pensión 65, que son cada 2 meses, 200 soles, y digo, ¿cómo voy a hacer alcanzar mis 2 meses? Resulta que el venir a estas actividades me hace olvidar de los problemas que tengo. Entonces, eso en sí nos ayuda y ya me están tomando en cuenta. Entonces, solo ese hecho, ese pequeño detalle, ese pequeño comentario ya nos da indicios de que sí está teniendo buenos resultados, ¿no?, con este programa. Voy a pasar a Walter. Buenas noches. Para complementar,
En realidad, un poco yo quería hablar del contexto, más que el tema de salarios productivos, como sabemos, es una estrategia en realidad del programa Pensión 65. Y el contexto es el siguiente en el país, ¿no? Que más o menos el 10% de la población es adulto mayor, más o menos 3.10 millones de adultos mayores, de los cuales el 16% no sabe leer, no sabe escribir. El 46% no tiene un sistema no tiene un sistema de provisión. El 16% no tiene acceso a salud. El 54% de esa población adulto mayor por lo general trabaja de forma independiente. Ese es el contexto. Y en ese contexto, en este caso, la anterior semana discutíamos en el grupo, estos días discutíamos en el grupo sobre cómo abordar el tema, y entonces planteamos que deberíamos abordar desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Si bien es cierto, es un tema de saberes productivos, había que saber de qué se trata, en qué estado está, cuál es el escenario de los adultos mayores. Y encontramos información investigada por la CEPAL, y queríamos compartir algunos artículos ahí. La vejez trae transformaciones personales de las condiciones físicas, de la independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la percepción de los demás, la percepción de los demás que tiene de nosotros. Estamos en un contexto donde la mayoría de los adultos mayores no reciben jubilaciones y pensiones, lo que refuerza la necesidad de obtener ingresos con su participación laboral, y donde el 40% y 60% de los adultos mayores no tienen ingresos de ninguna fuente. Asimismo, es importante entender qué es el envejecimiento, tanto de la población como tal y de forma individual. Son dos caras de la misma moneda y sus interrelaciones son complejas y continuas. Sin embargo, una primera mirada permite afirmar que en nuestros países ambos envejecimientos comparten la siguiente paradoja. Las personas quieren y pueden vivir más años, pero la ancianidad no es una condición precisamente anhelada por las personas mayores. En ese escenario es importante comprender qué es la vulnerabilidad. Se asume que hablar de vulnerabilidad es cuando una persona, hogar o comunidad experimenta desventajas sociales, adversidades específicas para controlar las fuerzas que modelan su propio destino o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar, o la incapacidad para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro. En ese contexto, las personas mayores experimentan vulnerabilidad al estar más expuestas a otros grupos de edad, a la pobreza, en este caso la reducción de los ingresos, la jubilación, la discriminación laboral y la marginación social. Estos factores son determinantes de la vulnerabilidad, no son los propios de la vejez, no vienen con la edad, es decir, no son explicables. Bueno, nosotros hemos tratado de ver un poco el marco teórico y a partir de ahí tratar de abordar el tema relacionado a saberes productivos. Gracias. Y solamente para añadir unos puntos más de los autores que hemos visto en clase esta semana, Amartya Sen, desde su enfoque de desarrollo de capacidades, él también es un autor que lo estamos tocando en nuestro tema de investigación, porque de alguna u otra manera lo que se le brinda a estos adultos mayores es esta oportunidad para que ellos puedan mejorar su calidad de vida a través de que puedan tener esta oportunidad de compartir los conocimientos que ellos tienen. Los comparten con otros grupos intergeneracionales, lo comparten con niños, lo comparten con adolescentes, ahora están entrando a escuelas, que les permite tener esta oportunidad de poder conocerlos, intercambiar ideas, sentirse de forma activa, participar también de las festividades, porque ahora el programa también lo que busca es que hacen ferias, hacen como festividades, abren su módulo tipo feria y ellos preparan sus tejidos, preparan su comida, su mazamorra, hasta enseñan el mismo idioma de la lengua originaria, entonces hacen que participen activamente. Entonces, muy relacionado a lo que habla Amartya Sen en ese punto. Bueno, buenas noches. Bueno, les comento un poco primero en contexto. Mi tema de tesis es la participación de la sociedad civil a través del voluntariado en la gestión de riesgo de desastre, con el caso específico del programa de IPECO 2017-2018 implementado en San Juan de Miraflores. Hablando un poco más del contexto, tenemos que la FAO nos comenta que los desastres tienen realmente el potencial de alterar de forma severa la trayectoria del crecimiento de un país y de regiones completas, ¿no? Y bueno, indagando un poco y hablando con muchas personas, nos hemos dado cuenta que en realidad el voluntariado es la sociedad civil en acción
Y la gerencia social, y para la gerencia social es de suma importancia la participación de la sociedad civil para la generación de ciudadanía y sociedades más justas. Ya entrando un poco en el tema de esta clase, la pregunta que me estoy planteando es ¿qué hace que la sociedad civil se mantenga en un programa de voluntariado? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, 1 de cada 3 peruanos ha sido voluntario, que el 52% de los limeños afirman estar interesados en ser voluntarios. ¿Pero qué está pasando entonces? Bueno, un poco recapitulando con el tema de la gestión de desastres, los voluntarios siempre son los primeros en actuar. Siempre, aquí en Perú, en China, en El Salvador, en todos lados, son siempre los primeros en actuar. Entonces eso realmente nos hace como tomar un poco la perspectiva de la importancia que toma el voluntario en la sociedad. Y bueno, como les comentaba, todos están llamados y están muy interesados a realmente formar parte del voluntariado. ¿Quién aquí ha sido voluntario alguna vez, por ejemplo? Yo he sido voluntaria muchas veces. Uy, y si no tienen que ver ser voluntarios realmente. Es una experiencia muy bonita realmente. Sí. No, es una muy grata experiencia realmente. Y bueno, pero entonces, ¿qué motiva a la gente a ser voluntaria realmente? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Será la empatía? ¿Serán los valores que hablábamos ayer? ¿El interés de repente que me vean o aprender algo? Conocimiento, exacto, generar un cambio. ¿Qué es realmente lo que llama a la persona a ser voluntario? Entonces, ya entrando un poco más en materia, leyendo un poco a Zen, él nos habla de la capacidad de agencia, que es tener impacto real en el mundo. Entonces, más o menos por ahí es donde quiero ir enfocando, digamos, este escrito. Porque finalmente el voluntario es la sociedad civil en acción, como les comentaba. Entonces, ¿por qué? Porque quiere generar un impacto real. Pero ¿qué pasa entonces? Ya entrando en el proyecto que estoy estudiando en la tesis, nos damos cuenta que, no sé si han escuchado de la red Soy Voluntario. Sí, es una red que de hecho fue generada entre la ONU y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cual recoge todas las organizaciones, en teoría, todas las organizaciones de voluntarios que hay en el Perú. Esta red más o menos recoge unas 250 organizaciones de voluntariado, de las cuales activas realmente solo son más o menos unas 100. Ahora, este programa vino el PNUD, quien está implementando el programa de IPECO, que el programa de IPECO es un financiamiento para poder generar capacidades tanto en el gobierno como en la sociedad civil en temas de gestión de riesgo de desastre. Entonces, vino el PNUD, fue con el Ministerio con el MIP, y les dijo, bueno, necesitamos a los voluntarios que vengan, que se capaciten con nosotros para que realmente puedan poner en práctica y gestionar los riesgos. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron, de las 250, contestaron 70. Únicamente 70 organizaciones de voluntarios. ¿Qué pasó? Ok, empezaron a asistir y a ver qué pasaba y todo. Y al final de cuentas, solamente 12 organizaciones de voluntariado terminaron efectivamente el programa completo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Realmente, o sea, ¿qué fue lo que se perdió? Si sabemos que el 52% de los limeños quiere ser voluntario y que 1 de cada 3 ha sido voluntario. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué determina que el voluntario se quede? ¿Será el proceso? ¿Será la motivación? ¿El aprendizaje que está teniendo? ¿La aplicación? ¿O efectivamente la capacidad de agencia de poder tener ese impacto en el mundo? ¿Qué es realmente lo que hace que el voluntario se quede? Esa es más o menos mi cuestión. Todavía estoy dándole vueltas. Lo que yo estoy analizando es el tema del plan de relaciones comunitarias en el proyecto Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari, División Puerto Copa, Departamento de Junín, provincia de Satipo. Este análisis lo hago porque yo estoy vinculada y trabajo directamente en lo que son obras viales, y de manera recurrente veo que en las obras viales siempre
a pesar de que el sector del Ministerio de Transportes es el ministerio que más invierte en el país, es uno de los ministerios que más proyectos genera a nivel de inversión y construcción de carreteras, siempre tiene problemas sociales en la ejecución de estos proyectos, sobre todo al inicio y sobre todo con las poblaciones, puesto que para el lineamiento del tema de relaciones comunitarias, el Ministerio de Transportes a través de la DEGASA tiene un plan de relaciones comunitarias que está diseñado para actuar en las áreas donde interviene, donde construye los proyectos viales, e indica, ¿no?, a los relacionistas comunitarios cómo es que ellos tienen que actuar. De mi experiencia particular he visto que el ministerio, si bien es cierto, los pobladores siempre, a diferencia de la minería, en el tema vial son proyectos esperados por las poblaciones, ¿no? Son aceptados, pero en el proceso constructivo, el Ministerio de Transportes, al momento de hacer los cortes, el ensanchamiento de la carretera, vulnera muchos derechos de los comuneros, de la sociedad que está emplazada en torno al proyecto vial, ¿no? Y es por eso que yo en el proyecto de Satipo hice un mapeo del área donde se encuentra atravesando el proyecto. Inicia en la ciudad de Satipo y se va con dirección hacia hacia Mazamari. Son 20 kilómetros que avanza hacia la ciudad de Mazamari, pero en esa ruta tiene una diversificación de asentamientos, de población. Primero, saliendo de la ciudad de Satipo, están asentadas las zonas industriales, cafeteras. Están asentados los empresarios de Satipo, los que acopian todo el café y lo transforman, lo producen, lo exportan, ¿no? También están algunos madereros. Luego, carretera más abajo se encuentran algunas comunidades nativas, como la comunidad de Atahualpa. Después llegamos hasta la misma ciudad de Satipo, que es una población que tiene un número considerable de colonos que han venido, inmigrantes que han venido de Huancayo, Huancavelica. Siguiendo más abajo tenemos un punto importante en esta parte, porque es un punto donde hay muchos bares, se ejerce mucho la prostitución y la trata también de blancas, ¿no? Siguiendo más con ruta hacia... ese es saliendo de Mazamari. Claro, en la ruta de Puerto Copa, sí, como quien se va para Ixangari, para las comunidades hacia adentro. Acá, en este punto hay muchos prostíbulos clandestinos, ¿no?, que están asentados inclusive sobre el derecho de vía, alterando toda esa parte. En el interior ya son comunidades más nativas, que están muy bien organizadas, hasta que llegamos a Puerto Copa, que es el final de la carretera, ¿no? Yo hice este mapeo porque quería contextualizar un poco el tema de la carretera y comprender por qué el accionar de los relacionistas comunitarios era completamente diferente en este punto, ¿no?, que la gente tenía más conocimiento sobre sus derechos. Los relacionistas comunitarios iban más a negociar con estas personas y les pedían autorizaciones, permisos. Está claro el concepto, compartirnos como el problema. El problema que yo me planteo es que de la contextualización que yo les hice sobre la realidad de las zonas donde el Ministerio de Transportes interfiere en la construcción de las carreteras, aborda el tema de que hay un desconocimiento del Ministerio de Transportes de la realidad cultural de las comunidades donde se desarrollan los proyectos o donde se van a emplazar. ¿Por qué?
porque el diseño que ellos tienen para su plan de relaciones comunitarias es muy rígido, es único. Y por ejemplo, para el momento tienen talleres específicos, talleres de reforestación, talleres de capacitación en la parte ambiental, o sea, nunca escuchan a la población, nunca saben qué es lo que quiere la población, sus estadísticas son muy frías vistas desde el punto de desarrollo. Los funcionarios tienen este desconocimiento porque creen que el desarrollo está, como dice Amartya Sen, ¿no? Está transmitido en números, no lo está. Amartya Sen dice que está en el bienestar de las personas, cómo viven las personas, pero hay un desconocimiento por parte de estos funcionarios públicos. Mi pregunta, ¿por qué el Ministerio de Transportes desconoce la realidad de las comunidades donde se desarrollan los proyectos viales? Mi hipótesis, el Ministerio de Transportes no usa el diálogo como vehículo para conocer la realidad sociocultural de las comunidades donde se desarrollan los proyectos viales. Como marcos teóricos voy a basarme en los conceptos de la arquitectura de la elección o del pensamiento para ver cómo es que estos funcionarios del Ministerio de Transportes direccionan o piensan al momento de diseñar el plan de relaciones comunitarias, el concepto de desarrollo basándome en el diálogo, ¿no? En el diálogo, como lo dice Amartya Sen, que el diálogo es el vehículo del cambio social y del progreso económico. Está bien, digamos, primero que todos tenemos que hacer esto, como ponerlo al servicio del trabajo del GAP. Entonces está muy bien, la introducción, tal, el problema ahí, alojado en nuestro tema. Mira que ahí, por ejemplo, en el problema, lanzas como varios problemas. Se habla de, pues si tratan el problema como la hipótesis. Se habla de gestión, se habla de corrupción, se habla del rendimiento escolar, el impacto que se tiene. ¿No? Vale la pena como concentrarse como en una relación, en una sola relación. También, justamente, si uno ya está, digamos, vamos a concentrarnos en, no sé, el tema gestión y cómo esa gestión, por ejemplo, de... Y es más para saber si estás interesado en no, sí. Que no está considerando los TIC el tema del enfoque social, ¿no? Y con lo que tú estás hablando respecto al plan de relaciones comunitarias. Yo creo que tendrías que revisar ese plan de relaciones comunitarias. Tengo un compromiso por darles proactividad, darles de querer salir adelante, cambiar. Que cada uno es un informe. que cada población es en realidad el guardián natural de la paz. Yo me quedo en el punto 1 y en el punto 1 yo siento que no